Una vez en el poder, el nuevo canciller alemán, aquel cuyo nombre no puede ser mencionado en YouTube por miedo a que nos bajen los videos, pero que rima con Rodolfo Pitzler, utiliza los mismos métodos de supresión y carisma que el Partido Nacional Socialista tenía años implementando, pero esta vez no para ganarse el público de un bar en medio de Bavaria, sino para convencer a todo el pueblo alemán que solo él y su partido eran los únicos capaces de sacar a Alemania de la miseria, que el gobierno conservador de la República de Weimar era débil y demasiado dependiente del extranjero, y por lo tanto sumisos al mismo, de que bajo su liderato Alemania volvería a las glorias del pasado, y nadie pasaría hambre de nuevo. Y en menos de un par de años, aquel que los conservadores habían dejado como canciller como premio de consuelo y pensando que no podría hacer nada por su propia cuenta, tenía a todo el pueblo alemán en la palma de su mano. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cómo financió Alemania la Segunda Guerra Mundial? Parte 2. Recuerden amigos que esta es la continuación a un video anterior en el que explicamos cómo hizo Alemania para superar en parte la superinflación que sufrió luego del final de la Primera Guerra Mundial. Si no lo has visto aún, te dejo el link en la descripción de este video y en la i latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla para que tengas el contexto necesario de este trabajo. La intención de este solo es contar los hechos, concientizar y entretener. No buscamos adoctrinar a nadie. Instalado ya en la Cancillería y al haberse deshecho de casi todos los políticos conservadores y liberales que se negaban a unírseles al Partido Nacional Socialista, Voldemort y su círculo tenían enfrente de ellos la tarea más difícil que enfrentarían hasta ese momento de sus vidas: mantener el poder y cumplir con sus promesas. Sin duda alguna, los dos problemas más grandes en el país eran la inflación y el desempleo. Para el desempleo, la solución fue bastante ingeniosa, pero a la vez problemática. Luego del Tratado de Versalles, el número del ejército alemán no debía ser mayor a 800.000 efectivos. Los nacionalsocialistas vieron esto como un problema y comenzaron a enlistar en su nueva rama miliciana fuera del ejército a cientos de miles de jóvenes alemanes desempleados para convertirlos en activos militares. A su vez, se ofrecían grandes bonos financieros a toda pareja heterosexual que quisiera casarse. ¿Y por qué? Por dos motivos. El primero era tratar de aumentar la población nacional, también dando bonos por cada nuevo hijo que se tuviera. Y la segunda era que en la Alemania de mediados del siglo XX no se esperaba que una mujer casada trabajara, sino que solamente cuidara a sus hijos. Era la labor del hombre el proveer. Por lo que si volvías soldado a un joven desempleado, lo casabas con una chica y de paso lo impulsabas a que tuvieran hijos, en teoría no solo estabas asegurando una siguiente generación de alemanes trabajadores influenciados por el régimen militar, sino que también estabas sacando a dos personas del desempleo, cosa que no era así ya que solo uno trabajaba, ¿no? Pero bueno. Todo esto ayudaba a maquillar de gran manera el tema del desempleo y afianzaba una confianza, valga la redundancia, casi religiosa en el Partido Nacional Socialista. Pero aún así, había mucha gente que se oponía al mismo. Pero para ellos, Voldemort y sus amigos también tenían otra solución. La Gestapo fue el nombre que se le dio a la policía urbana secreta del nuevo gobierno alemán. Estaba conformada por gente del común, pero bajo entrenamiento del partido para que supieran identificar rápidamente a aquellos hablando mal del Estado, planeando en su contra y asociados a los que ellos llamaban los enemigos del pueblo alemán. El hecho de que cualquiera de tus vecinos pudiera ser secretamente un agente de esta policía secreta hacía que por miedo a ser arrestados aquellos que no eran radicales pero estaban en contra del gobierno poco a poco comenzaran a dejar de hablar y volverse mucho más sumisos. El fanatismo de esta policía era tan fuerte que jóvenes agentes terminaban entregando incluso a sus propios familiares, hijos reportando a sus padres, madres, tíos, abuelos y demás, sin dudarlo dos veces. Sin oposición y con nuevos planes económicos que al principio aparentemente estaban funcionando, Voldemort y sus amigos parecían estar asegurados en la cima, por lo menos por ahora. Pero Rafa, preguntarán algunos. Ok, contrataron a cientos de miles de desempleados y los volvieron soldados y empleados públicos. Ajá, está bien, pero ¿de dónde venía el dinero con el que se les pagaba? ¿Qué sector económico o empresa estaba pagando las facturas del partido y todas las armas y el mantener a estos militares? Pues aquí es cuando viene lo verdaderamente feo.
Durante siglos, el Sacro Imperio Romano y su sucesor Alemania habían sido algo así como un refugio para cientos de miles de judíos que huían de maltratos y la ilegalidad en otros reinos y países de Europa. En el territorio germano se les permitía trabajar y vivir en relativa paz. Claramente esto mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Y digo relativa porque era inevitable que tuvieran que aguantar el abuso antisemita de algunas personas en donde ellos vivían. Pero en general era una vida mucho más próspera y en paz que en la mayoría del resto del continente, lo que hizo que por décadas bastantes empresas muy lucrativas de origen judío fueran creciendo y estableciéndose en todo el país. Creo que todos aquí estamos bien familiarizados con respecto a las políticas y pensamientos de odio implementados por Voldemort y el resto de los nacionalsocialistas en contra de los judíos, ¿verdad? No hace falta repetirlo, creería yo, ya que a nuestros amigos en YouTube no les gusta mucho ni siquiera reportar esa historia. Pero bueno, el punto es que con estas políticas y viendo lo prósperos que eran muchos de estas personas, todo eso terminó en que más rápido que lento, cientos de empresas judías fueron expropiadas y sus dueños mandados a guetos y luego a campos de concentración secretos y ocultos al público en general, otorgándole entonces a supuestamente el pueblo ario esas empresas por las que ellos no habían trabajado ni una hora para conseguir. Aún así, la mayoría de estos empresarios y judíos comunes seguían sin luchar contra el Estado alemán. Trataban de cumplir con todas las locas peticiones y condiciones de trabajo impuestas por los nacionalsocialistas, lo que hacía que sus planes económicos con respecto a sus empresas se retrasaran. Por lo que luego de un largo discurso lleno de odio, resentimiento y mentiras, el 9 de noviembre de 1938 ocurriera la infame Noche de los Vidrios Rotos. En esta, paramilitares de la SA, la misma fuerza que los nacionalsocialistas habían fundado, más civiles armados comenzaron a saquear y apoderarse de todos los negocios de origen judío mientras el Estado no hacía nada para defenderlos. Más de 7.000 establecimientos fueron expropiados y 91 personas claramente de origen judío perdieron la vida. Se le llamó Noche de los Vidrios Rotos por todos los ventanales de tiendas rotos, valga la redundancia, que habían en el suelo de Berlín y el resto del país. Y a partir de ahí, al ver que ahora el mismo pueblo era el agresor en contra de sus enemigos y ya no lo era el Estado nada más, fue que las ya muy deplorables condiciones en contra de los judíos se volvieron mucho, pero mucho peores, convirtiendo a todo judío que fuera capturado en esclavos del régimen. Bueno, y como otro dato trágico, para el Estado alemán, incluso al morir por cansancio y de hambre mientras alimentaban la economía alemana en forma de esclavos, para los nacionalsocialistas estos seguían siendo ciudadanos, por lo que al todos estar contratados pero sin sueldo ni capacidad de tener propiedades, técnicamente no eran desempleados entonces, subiendo aún más sus falsos números de empleo en todo el país. Y otra cosa triste es que hoy en día muchísima gente se llena la boca diciendo que estos números eran verdad sin tener en cuenta todo lo que pasaba detrás para cumplirlos. Entonces, solamente hasta 1938, ¿en qué estaba conformado gran parte del milagro económico alemán de Voldemort y su partido? Claramente no todo, pero sí en un muy alto porcentaje en la contratación pública o militar de todos los alemanes considerados como deseados, entre comillas, por el gobierno. Es decir, aquellos blancos y de origen germánico, mientras que se expropiaban los negocios lucrativos de todos aquellos fuera de ese molde, principalmente judíos, pero también gente de color, homosexuales, musulmanes y demás minorías consideradas como indeseadas. Y también, para colmo, eran estos mismos los que morían trabajando para producir todo tipo de bienes y hasta servicios necesarios para sustentar el estilo de vida alemán y el crecimiento de su economía, sin mencionar también el armamento del país. Aún así, tampoco podemos decir que los alemanes se la pasaban sentados en sillas de playa con su uniforme de la SA y de la SS mientras los esclavos trabajaban. Aunque bueno, también en muchísimos casos era así, ¿no? Pero aún habían cientos de grandes y lucrativas empresas alemanas manejadas por germanos blancos que estaban dando muchos trabajos y contribuyendo con la economía. Ropa, autos, utensilios, electrodomésticos y muchas cosas más eran solo algunos de los productos alemanes de renombre tanto nacional como internacional que nutrían a la economía, y más ahora que no había competencia judía que les quitara el negocio. Además de esto, programas de trabajos en acero, plomo y todo tipo de armas, tanques
tanques y aviones impulsados por el Estado daban empleo a cientos de miles. Pero así como estaban estas formas de trabajo e industria, digamos morales, a falta de una mejor palabra, también había unas que trataban como basura a todos sus empleados sin importar su raza o religión. Aquellas personas con discapacidades, desempleados, enfermos y demás que no estuvieran activamente trabajando o no pudieran hacerlo en las áreas tradicionales de la economía, comenzaron a ser mantenidos por el Estado. Y al principio esto no suena tan mal, ¿verdad, mis amigos? Pues no, ya que en la Alemania de Voldemort, el que no trabajaba y recibía lo mínimo para sobrevivir del gobierno, debía obligatoriamente ofrecerse a programas laborales sin paga que nadie quería hacer y que demandaban más horas y esfuerzo que cualquier otra profesión. A esas personas, que en muchos casos simplemente tuvieron la mala suerte de estar entre trabajos en ese momento, se las llevaba a granjas, minas y lugares designados para futuras construcciones para que trataran la tierra y la dejaran lista para comenzar a poner los cimientos de nuevas fábricas y edificios gubernamentales. Muchas veces estas labores debían ser realizadas fuera de la ciudad o lejos de los hogares de estos voluntarios, entre comillas, por los que se les obligaba a dormir en tiendas de campaña, incluso en el cruel invierno alemán, con un solo baño para cientos de personas, con pocas horas de descanso y casi nada de comida. A estos individuos se los llamaba voluntarios, pero los nacionalsocialistas los veían como indeseados. Y ponerlos a trabajar forzadamente y fuera de la vista del público, según ellos, de bien, solucionaba los problemas de gastar en ellos y de no tener que verlos en la calle, como una vez más en sus palabras, unos vagos. Incluso con toda esta mano de obra forzada, el gasto general del gobierno alemán en la inversión de nueva infraestructura, el rearmamento de las fuerzas armadas y el adoctrinamiento de la gente era simplemente demasiado alto. El gobierno estaba gastando muchísimo más de lo que podían y lo que producían. Y eso que ya estaban viendo los frutos de planes económicos de ex cancilleres en el pasado, mucho antes que lo que hizo el Partido Nacional Socialista, que también les estaba dando muchos resultados buenos y felizmente fueron acreditados al nuevo gobierno. Poco a poco la paciencia de los bancos, tanto nacionales como internacionales, se estaba acabando con respecto a todo lo que gastaba este gobierno. Los nacionalsocialistas sabían que toda esta inversión daría resultado una vez pusieran todas estas nuevas armas y soldados fieles en el campo de batalla y pudieran invadir y anexar tierras de sus vecinos, aprovechando así los recursos de estas y a su nueva población potencialmente esclava o trabajadora forzada. Pero el tiempo estaba jugando en su contra, por lo que a Voldemort y sus ministros y expertos en economía se les ocurrió una brillante idea. ¿Y saben cuál fue esta idea? Imprimir dinero, toneladas y toneladas de dinero. Claro, que podría salir mal, ¿verdad? No es como si Alemania no estuviera aún viendo los efectos de una crisis hiperinflacionaria, ¿verdad? Pues sí, amigos, no lo estoy inventando. Esta fue la solución del gobierno. Solo que no lo hicieron literalmente así, sino por medio de bonos del Estado. Los bonos del Estado y de guerra no eran nada nuevo en la economía mundial. Un país los emitía para que tanto su gente como empresas los comprara como un gesto de fe y de confianza en un futuro mucho más próspero para la nación. Y en muchos casos dichos bonos siempre eran pagados años después y con unos muy jugosos intereses, o por lo menos al precio original que se compraron. La cuestión es que siempre se usaban para financiar una pequeña porción de un proyecto o inversión nacional. En cambio, Voldemort lo usó fue para que fuera el mismo pueblo alemán el que pagara la deuda que le quedaba al país y así poder por fin terminar las preparaciones de guerra y sus futuras invasiones que le permitirían tanto recuperar ese dinero como seguir creciendo. Y dicho y hecho, los nacionalsocialistas habían logrado hacer que su propia gente pagara por una guerra sin sentido. Y guerra sería lo que vendría. Pero la economía alemana, la apuesta de todo o nada del Estado por ganarla y las consecuencias económicas garrafales tras la derrota de la misma, es el tema para la tercera y última parte de esta serie. Espero les esté gustando esta serie histórica sobre la economía alemana post Primera Guerra Mundial, pre-Segunda y muy pronto durante y post derrota alemana.
Existen muchos mitos y malentendidos con respecto a la supuesta genialidad nacionalsocialista con respecto a lo económico, y cada vez que escucho decir a alguien que esta gente salvó a una Alemania que estaba hundiéndose, la verdad se me revuelve el estómago y tristemente lo escucho bastante. Por eso es que quise dedicarle 3 videos enteros a este tema. Pero por ahora, y mientras esperamos la última parte, ¿qué te ha parecido este trabajo? Coméntalo en la parte de abajo. Como se podrán dar cuenta, realmente últimamente las cosas no han estado muy buenas en YouTube. Por eso es muy importante que si no estás suscrito y disfrutas de estos videos, por favor lo hagas para que siempre estés al tanto de cuando publicamos más contenido. Y también, si puedes, activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas de cada vez que publicamos algo nuevo. Si ya hiciste todo esto y quieres apoyarnos de una forma mucho más directa, también puedes unirte al Patreon, en donde podrás dar una cantidad mensual del dinero que tú desees y hasta cuando tú puedas y quieras, y ayudarás a asegurar a que podamos seguir hablando de todos los temas que deseamos sin importar tanto sobre lo que es la autocensura que YouTube siempre está empujando. Y hablando de nuestros Patreons, quiero agradecer a todos y cada uno de ellos por siempre estar ayudándonos y estar pendientes de todo lo que pasa con el canal. Así que muchísimas gracias a 1. Fernando Rafael García Pérez, Marc, Gabriela Mezquita, Fran de Cirán, Sevilla 212 y Liana Sereno Napolitano por hacer que mi trabajo sea un poco más seguro. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.